un aspecto que hoy día es muy difícil el compromiso, ¿no? Más bien la tendencia nuestra es a observar, ¿no? Ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele, ¿no? Estamos ahí, en el 4, ¿no? Lo importante es aprobar, tal vez no el 7, ni el 3, lo saqué rojo, ahí en la media. Bueno, la verdad que esa tendencia y esa visión Jesús la desechó totalmente, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, ¿no? El que no recoge, desparrama. Así que estamos hablando, y los tibios también, estamos hablando de una radicalidad. Y por eso todo este tiempo hemos hablado del discipulado. Y en ese contexto quiero compartirle hoy día una reflexión, queridos hermanos, que creo que tratarlo en una prédica, en un sermón, es tremendamente ambicioso, porque la verdad que es un tema inagotable. Y está vinculado precisamente a esta necesidad y a esta petición que le hemos hecho al Señor de que permanezca en medio nuestro y que Él es el que hace la diferencia. Ustedes se recordarán que, bueno, antes de Semana Santa veníamos analizando el pasaje de Éxodo capítulo 33, cuando Moisés tiene la oración con Dios, ¿verdad? Intercede por su pueblo. Incluso Moisés en un momento dado le llega, en el versículo 18, ¿verdad?, le llega a decir a Dios, muéstrame tu gloria, ¿no? Y bueno, a partir de eso analizamos qué significaba muéstrame tu gloria. Acuérdense que la palabra gloria en hebreo, ¿cómo se dice? Kavod, ¿no es cierto? Y significa la manifestación de alguien que provoca la admiración en aquellos que observan, ¿no es cierto? Eso significaba. Entonces Moisés le estaba pidiendo a Dios que se manifestara en todo lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Porque eso realmente le daba la gloria a Dios, ¿no? La admiración, la fascinación, lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Y analizamos ese concepto, ¿verdad? Y después fuimos a la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Y vimos en los primeros versos, ¿verdad?, cómo Jesús en su oración, Él habla de la gloria que me diste, ¿no? Tu Hijo te ha glorificado, ¿no?, como tú has glorificado al Hijo. Y tomamos ahí un pasaje, ¿verdad?, me parece que el versículo 22, no recuerdo bien, donde Él habla de sus discípulos. Yo les he dado tu gloria. Y ahí fuimos hilvanando, ¿verdad?, lo que significa esa oración de Jesús, cuando Él pide o manifiesta que Él le ha dado a sus discípulos esa gloria. Y llegamos finalmente a entender, con la ayuda de una carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, de que precisamente la iglesia estaba llamada a mostrar la plenitud de Cristo. En el capítulo 1, ¿verdad?, de Efesios, los últimos versículos, precisamente Pablo nos muestra esta verdad espiritual que está vinculada a la gloria de Dios, es decir, cuando la gloria, ¿verdad?, de Dios está en la iglesia, ni más ni menos, es posible advertir que, ¿verdad?, que es la iglesia, hay una reciprocidad, está mostrando la plenitud de Cristo. Por consiguiente, es la iglesia de Dios la que está llamada a vivir esta experiencia de la manifestación de Dios. No se olviden que hoy día es el Espíritu Santo de Dios que está en la iglesia de Dios, que está, ¿verdad?, en la vida de aquellos que son sus hijos, de aquellos que son sus discípulos. Y esa presencia de Dios, ¿verdad?, es poderosa. La Biblia dice que ese Espíritu Santo es el que levantó a Jesucristo, ¿verdad?, de entre los muertos. Por consiguiente, si hilvanamos e hilamos, ¿verdad?, de alguna forma estos conceptos, vamos a entender, ¿verdad?, que es la iglesia en este tiempo la que está llamada, ¿verdad?, a mostrar esa gloria de Dios al vivir plenamente el carácter de Cristo. ¿No dice Pablo en el capítulo 1, ¿verdad?, que la iglesia es la plenitud de Cristo? La iglesia es el todo, la iglesia está atiborrada de lo que Cristo es. No hay otra forma, ¿verdad? Y en esa carta Pablo menciona dos elementos que también hemos mencionado uno de ellos en alguno de estos domingos, me parece que fue el domingo 13 de abril, ¿verdad? Mencionamos uno de estos elementos que para Pablo es esencial en la vida de la iglesia y que es la unidad. ¿Se acuerdan
Porque en ese capítulo 17, versículo 22 de la oración de Jesús en Juan, cuando Él habla de que yo les he dado tu gloria, en ese mismo pasaje Jesús dice, para que sean uno, ¿no? Y Pablo toma, ¿verdad?, ese principio y lo desarrolla en la carta a los hermanos de Éfeso. Y vimos en ese domingo 13, ¿verdad?, cómo Pablo aborda el concepto de unidad en el capítulo 4 de la carta. Y lo analizamos, ¿verdad?, también desde la perspectiva de la oración de Jesús. En otras palabras, ¿verdad?, es imposible que nosotros anhelemos que Dios se manifieste y permanezca y se mueva en medio nuestro, de tal modo de ser diferentes a cualquier otro grupo, si es que nosotros no vivimos la experiencia de la unidad. Pero no de la uniformidad, ¿verdad? Porque de repente la unidad para nosotros es pensar lo mismo, es hablar lo mismo, estudiar lo mismo, vestirnos igual, sino que no se olviden que el reino de Dios es diverso. Y una de las virtudes del reino de Dios precisamente es la diversidad. Incluso en ese capítulo 4, Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, no pidiéndoles, ¿verdad?, que generen unidad, sino que más bien estén solícitos en cuidar la unidad, solícitos en guardar la unidad, porque la unidad está dada, y Pablo dice en ese capítulo 4 que está dada por la realidad de este Dios que es uno, si bien es un Dios trino. Él dice un espíritu, ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, un Dios y Padre de todos, incluso menciona las tres personas de la Trinidad. La unidad está dada. Y hoy día quisiera compartir con ustedes otro elemento que también es fundamental en este anhelo nuestro por querer que realmente la presencia de Dios marque la diferencia. Y es tremendamente relevante. Por eso decía que es muy audaz pensar de que en un sermón, ¿verdad?, vamos a poder agotar este tema. Y es ni más ni menos que la santidad. La unidad y la santidad, ¿no? Y yo quiero que me acompañen, vamos a tener un momento de oración, vamos a leer antes, ¿verdad?, el capítulo, vamos a seguir en el capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer varios pasajes, porque la verdad es que la palabra de Dios es la que nos habla, y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 4, del versículo 17. Efesios 4, 17, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 12. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Necesitamos tu Espíritu Santo, por favor. Dios mío, que nada interfiera la meditación, la predicación, la lectura de tu bendita palabra. Conoces cada vida, Señor, de los que estamos acá, Señor, y la necesidad que hay en nosotros. Si nuestro corazón está duro, indiferente, si está necesitado, con ansias, amado Dios, todo está al descubierto delante de ti. Gracias, Señor. Te alabo y glorifico tu nombre, porque estás aquí. Gracias, Señor. Y nos vas a hablar a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oro y digo, vas a hablar a nuestra vida, estoy creyendo que es su palabra la que nos va a hablar. Yo trato solamente de compartir una reflexión, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a todo desde esta palabra y habla a nuestro corazón, ¿no? Así que les animo a que estemos atentos. Quise compartir este pasaje, ¿verdad? Porque la verdad que Pablo, de manera magistral, nos habla de la santidad. Y nos habla de la santidad, ¿verdad? Recordando ciertas cosas, incluso algunas prácticas. Es decir, no solo Pablo plantea este marco teológico, este marco bíblico, escritural, sino que también habla de cosas absolutamente prácticas, ¿no? Que de alguna forma a veces nos incomodan, porque mientras más abstracto, etéreo, ¿verdad?, sea el mensaje, bueno, de alguna forma lo asimilamos, pero cuando nos apuntan al dedo, ¿verdad?, y nos dicen lo que tenemos que cambiar, y sobre todo el Espíritu Santo nos confronta, nos sentimos un poco incómodos. Y Pablo hace eso, ¿no? Él habla precisamente, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, versículo 29. En la versión NBI me gusta mucho más porque es más coloquial, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, ¿no? Versículo 25, en la versión NBI dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, ¿no? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir, etc. Es decir, hay cosas prácticas. Pero hoy día yo quiero compartir, ¿verdad?, no solo lo práctico, sino que también cuál es el marco de todo esto, ¿no? Porque, como les dije al comienzo, ¿verdad?, esto está en el contexto de nuestro ruego a Dios. Señor, solo tu presencia hace la diferencia. Y esa es nuestra convicción. Pero en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, se expresa el pensamiento de Pablo respecto de este clamor nuestro y respecto de esta necesidad de experimentar la santidad. Y miren lo que dice, por favor, si tú abres tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad. ¿Y cuáles son esas promesas? Un poquito antes, en el capítulo 6, en el versículo, si tú lo revisas por favor, versículo 16, las promesas a las cuales se refiere Pablo, precisamente son las promesas que Dios le dio a Israel a través de Moisés en el desierto. ¿Y cuáles son esas promesas? Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, 2 Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, ¿verdad? Estas son palabras que Pablo recuerda y que están presentes en el Antiguo Testamento. Estas palabras que acabo de leer y que están en su Biblia, ahí en 2 Corintios capítulo 6, están en Levítico. Si usted revisa Levíticos capítulo 26, versículos 11 y 12, están estas palabras. Es decir, Pablo se recuerda, ¿verdad?, que debido a la promesa de Dios de que Él iba a ser el Padre de ellos, de que Él se iba a mover, iba a vivir en medio de ellos, era importante, imprescindible, limpiarse de toda contaminación de carne y de sangre y procurar vivir en santidad. Por consiguiente, aquí aparece un segundo elemento, queridos hermanos y amigos, que está vinculado con este anhelo nuestro. Porque la verdad que los deseos y los anhelos, ¿verdad?, no tienen límites. Nosotros pudiésemos querer, anhelar muchas cosas. Y la verdad que anhelar, ¿verdad?, que Dios permanezca en nosotros y anhelar, ¿verdad?, que Dios sea una realidad en nosotros y pedirle, Señor, que Él se manifieste en medio nuestro es un anhelo, ¿verdad?, de muy alto nivel. Es casi como obvio decir, no se necesita demostrar. De hecho, los que de alguna forma estamos acá, participamos acá, asistimos periódicamente, coincidimos en esto. Pero Pablo logra entender y logra reflexionar que ese anhelo está supeditado evidentemente a algunas condiciones. Una de ellas es la unidad, que ya Jesucristo mismo lo expresaba, ¿verdad?, en su oración allá en Getsemaní. Pablo hoy día nos está hablando de la santidad. Puesto que tenemos tales promesas, puesto que Dios, ¿verdad?, se quiere mover en medio nuestro, puesto que Dios, ¿verdad?, es el Padre nuestro, por favor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre. Es decir, como lo vimos en la última reunión, ¿verdad?, esta presencia que anhelamos de Dios está vinculada no solo a su protagonismo, sino que también a nuestro compromiso. Porque hemos aprendido, ¿verdad?, que este concepto de unidad está radicado en nosotros al momento de la Biblia, la palabra de Dios, pedirnos que estemos solícitos, dispuestos, prestos, atentos a cuidar la unidad. Hoy día el mensaje de Dios es, bueno, tienes que tomar decisiones y tienes que limpiarte de toda contaminación. Pablo aborda precisamente de manera absolutamente transversal estos dos elementos, la unidad y la santidad. Éfeso, una ciudad cosmopolita, grande, ¿verdad?, era capital de una provincia, era un lugar, ¿verdad?, donde pasaba mucho comercio, había manifestaciones paganas absolutamente. Ustedes pueden leer un poquito más, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, aparece, ¿verdad?, lo que sucede en Éfeso. Había mucha presencia de magia, esoterismo. Y también había un culto muy sensual, ¿verdad?, una diosa, donde habían sacerdotisas que eran verdaderas prostitutas. No, era una ciudad licenciosa, bastante fuerte, y había una lucha en los hermanos, ¿verdad?, porque algunos querían volver atrás. En la propia iglesia, ¿verdad?, había algunas diferencias de opinión respecto de ciertas doctrinas. Unos creían una cosa, otros creían otra, ¿verdad? Y la iglesia, de alguna forma, estaba en ese contexto, llamada, ¿verdad?, a mostrar el Evangelio de Cristo. En la carta a los Efesios, Pablo aborda lo que es la nueva creación, aborda lo que es el nuevo hombre. En esta carta habla de la salvación, habla en dos oportunidades de lo que es la iglesia.
Pero esa iglesia tenía estas dificultades. Y Pablo, ¿verdad?, comparte con ellos. Los dos elementos son fundamentales para dar testimonio en un contexto como ese: unidad y santidad. Y después que él ha abordado la unidad, fíjense cómo comienza, ¿verdad?, este aspecto de la santidad. Volvamos, por favor, a Efesios, ¿no? A Efesios en el capítulo 4, versículo 17. Y miren cómo lo plantea. Él dice, Efesios 4, 17, no andéis como los otros gentiles. No andéis como los otros gentiles. Me gusta más la versión NBI. No sé si alguno de ustedes tiene, pero voy a leer en la versión NBI el versículo 17, 18 y 19. Y mire cómo lo dice Pablo. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Si usted se fija, ¿verdad?, este versículo 17 hace una exhortación: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. En la versión en Reina Valera dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La frivolidad, la superficialidad. Pablo está hablando de aquellos elementos que de alguna forma influencian, perjudican, obstruyen, dificultan la realidad de la santidad. Y como siempre ha sido, ¿verdad?, su estilo, Pablo una vez más radica ese problema en la manera en que pensamos. La manera en que pensamos. Dejen de pensar frívolamente. En otras palabras, fíjense que si uno empieza, ¿verdad?, a unir estos cabos, nosotros podemos lograr entender que este anhelo nuestro de cada día, Señor, que tu presencia sea con nosotros, está vinculado, está relacionado y tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. Frivolidad. ¿Qué es lo que es frivolidad? Averigüé en el diccionario, ¿verdad? Frivolidad es ligero, veleidoso, insustancial. Se dice de los espectáculos ligeros y sensuales, de sus textos, canciones y bailes y de las personas que los interpretan, ¿no? Trata temas ligeros, con predominio de lo sensual. Es decir, cuando Pablo habla, ¿verdad?, de estos pensamientos frívolos, está hablando de estos pensamientos sin sustancia, sin contenido, superficiales, sensuales, ligeros. La manera en que pensamos. Es más, Pablo no solo hace, ¿verdad?, esa exhortación apuntando nuestra manera de pensar, sino que él se encarga de caracterizar en aquellos que piensan de esa forma. Y aquellos que piensan de esa forma, dice Pablo, tienen oscurecido el entendimiento, porque en ellos hay ignorancia y dureza. Fíjense lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Hermanos queridos, es la palabra de Dios. Yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de que a veces venir a la iglesia es a recibir, ¿no? Y nos dan como caja. Pero ¿qué otra cosa podemos hablar? Hoy día están llenos iglesias, sobre todo cuando queremos escuchar lo que nos agrada escuchar. Hoy estamos hablando de la santidad. Y la santidad, dice Pablo, está relacionado con la manera en que pensamos. Y no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni cientista humanista, ni nada, para entender que la frivolidad de una mente está vinculada con la alimentación que esa mente recibe todos los días, lo que ve, lo que lee, lo que escucha. Por consiguiente, ¿verdad? Fíjense que estamos
de alguna forma acercándonos a esta forma de vida de la cual Pablo habla. Ustedes no pueden pensar lo mismo que los incrédulos. Es lo que está diciendo Pablo. Ellos, ¿verdad? Por la ignorancia y la dureza, tienen el pensamiento entenebrecido, no entienden. Para ellos estas cosas, ¿verdad?, son absurdas. Ignorancia y dureza. Dureza de corazón. Pero miren cómo Pablo lo dice más adelante, ¿no? Porque a lo mejor, claro, él escribió la carta y no vio la cara de los receptores. Pero pareciera que Pablo, ¿verdad?, él sabía lo que iba a provocar en los hermanos de Éfeso, porque en el versículo 20, ¿verdad?, Pablo se encarga de aclarar bien cuál es la condición de ellos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, incluso es medio irónico, ¿no?, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En la NBI dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Pablo inmediatamente hace la diferencia. Y esa diferencia, ¿verdad?, no es que Pablo sea solamente el que recibe la inspiración divina del Espíritu Santo. Esa comparación, ¿verdad?, y esa diferencia es marcadamente presente a lo largo de todo el texto bíblico. Es transversal. Es absolutamente transversal. Por eso, hermanos queridos, ¿verdad?, el mensaje de hoy día para nuestras vidas, en este tiempo, ¿verdad?, en este 2014, en esta comuna Las Condes, en esta ciudad de Santiago, con este nuevo gobierno, en estas nuevas condiciones económicas y con todo lo que nos rodea, es el mismo llamado de Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Ese pasaje lo encontramos casi al final de la Biblia, en Segunda de Pedro, y lo encontramos casi al comienzo de la Biblia, en Levíticos. Sed pues santos, porque yo soy santo. Miren, abra su Biblia, Segunda de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo repito, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y mira, si te vas a Levíticos ahora, por favor, abre tu Biblia, Levítico. Capítulo 20. Levíticos 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es decir, es un principio, ¿verdad?, absolutamente fundacional, es una columna que tiene que ver básicamente con la manera en que vivimos nuestra relación con Dios. Y eso significa, dice Pablo, ¿verdad?, que está vinculado a nuestra manera de pensar. No pueden ser frívolos, como los incrédulos, como los paganos, dice Pablo. Ustedes están llamados, ¿verdad?, a pensar de otra manera, porque así fueron enseñados. Así lo dice, ¿no? ¿Acaso no fueron enseñados?
Esa es una de nuestras principales luchas en el día de hoy, queridos. El pensamiento superficial, ¿verdad? Trivial, sensual, violento, irónico, que de alguna forma, ¿verdad?, se incentiva en nosotros a través de los medios de comunicación, a través de nuestras amistades, los lugares que visitamos, ¿verdad?, las lecturas que hacemos, si es que hacemos lectura, porque hoy día cada vez leemos menos, ¿no? Y eso va conformando un pensamiento, eso va conformando una actitud, eso va conformando una opinión, eso va conformando una decisión que cuando se gesta esa decisión, ¿verdad?, da testimonio de lo que hay dentro de nosotros, porque ese es el desafío. Esa manera, ¿verdad?, de alimentar, ¿verdad?, nuestra mente. Por eso que inculcamos una y otra vez, estudia la Biblia. Apártate y busca al Señor. Aprende el Evangelio. Asiste a cursos de Biblia. Alimenta tu mente. Porque está relacionado, ¿verdad?, con tu santidad, con mi santidad. Porque precisamente ese conocimiento, ¿verdad?, y esa experiencia te lleva a tomar o nos lleva a tomar decisiones que agradan a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que, ¿se acuerdan que lo repetió muchas veces y lo repito siempre, toda la semana? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan. Pablo, ¿verdad?, es un hincha, ¿verdad? Es un hincha de la decisión del ser humano. Él habla, ¿verdad?, de pensar, de tomar decisiones. En 2 Corintios 7, él está hablando de limpiémonos de toda contaminación. Aquí en este pasaje de Efesios, ustedes lo van a ver más adelante, él dice, vestidos, desechen al hombre viejo, ¿verdad?, y vístanse del hombre nuevo. Es decir, permanentemente en Pablo, ¿verdad?, incluso en el Antiguo Testamento, hay un protagonismo tuyo y mío permanente. Y ese protagonismo, ¿verdad?, se alimenta y es parte de un proceso que tiene que ver con una forma de vida. Y si seguimos en el texto de Efesios, por favor, volvamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Pablo precisamente menciona ahí en el versículo 22 estos tres elementos que tienen que ver con nuestro protagonismo, que tienen que ver con nuestras decisiones, que tienen que ver, ¿verdad?, con nuestra vida. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos, es decir, quitarse, según la versión NBI, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, hay ya dos elementos. Y el tercero está en el 24, dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ahora, estos son términos que parecieran un tanto técnicos, teológicos, pero que involucran, ¿verdad?, involucran decisiones. Es un concepto que Pablo repite en varias cartas. En Colosenses capítulo 3, versículos 8, 9 o 9 y 10, ¿verdad?, expresa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y todo a partir, ¿verdad?, de esta realidad y de esta promesa. Yo seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí mis hijos. Yo estaré y me moveré entre ustedes. Por consiguiente, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando nos llega esa palabra, ¿verdad?, no tiene que ver con la contemplación, porque a veces nosotros tenemos una mala concepción de lo que es la santidad. Nosotros creemos que a veces santidad tiene que ver con el manejo del léxico, del vocabulario, ¿verdad? Mientras más palabras evangélicas, cristianas, pareciera que somos un poquito más cercanos a Dios, ¿no? Y aquellos que oran tan lindo y largo, ¿verdad?, pareciera que son amiguis de Dios.
¿no? Hay otros, ¿verdad?, que creen que apartándose de lo pecaminoso, ¿no? Entonces no voy más donde mis amigos, no participo en la fiesta de mi empresa, no visito más a mis hermanos, a mi familia, ¿verdad? En fin, y ojalá mis hijos estuvieran en una escuela cristiana, y cuando me entierren en un cementerio cristiano, y cuando mis hijos estudien, que vayan a una universidad cristiana, ¿verdad? Y no vamos a cambiar a una villa cristiana. Entonces transformamos el evangelio como un gueto, ¿no? Y dividimos la ciudad. En el norte los cristianos y en el sur los paganos. Somos más santos. Tampoco es eso. A veces pensamos que la santidad tiene que ver con ciertas personas de la iglesia, el pastor. No, el pastor está cerca de Dios. Entonces, pastor, yo no soy como tú, pastor. Creyendo que este atributo, esta virtud, está reservada para algunos. De repente creemos que la santidad está vinculada al espacio, ¿no? Entonces, la santidad la podemos vivir acá. Y a veces tenemos problemas cuando, por ejemplo, una hermana canta, ¿verdad?, con una falda muy corta, un vestido muy estrecho, o con una polerita muy escotada. Entonces, ¿cómo vivir la santidad en la iglesia cuando mis ojos? Porque aquí tenemos que ser santos. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con horario, no tiene que ver, ¿no? Aquí podemos jugar un partido de baby fútbol. Y podemos salir todos y hacemos el culto arriba, allá en la plaza. Y el Señor no se queda acá. Santidad, ¿qué es lo que es? Pablo lo dice en este texto. ¿Se acuerda cuando lo leyó al comienzo? Miren la frase que usa Pablo. Pasamos al capítulo 5. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. ¿Qué es lo que es santidad? Esa palabra, ¿verdad? Imitadores significa parecerse o asemejarse, ¿no? Es decir, tener una determinada apariencia o representar algo semejante a, en este caso, Dios. Esforzarse por hacer algo, lo mismo que hace el otro, son términos que pude investigar, o según el estilo de otro, es decir, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que esta santidad está relacionada con el imitar, con el aparecerse o parecerse a Dios. No ser como Dios. Ojo, por favor, porque por ahí hay alguna doctrina, ¿verdad?, que somos todos pequeños dioses. Eso es una falacia, eso es una herejía. O que todo es Dios, ¿verdad? Entonces la hormiguita es Dios y la piedra es Dios. Eso son herejías. Lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Si usted se fija en el versículo, él dice que, miren cómo lo expresa, ¿no? Porque ese versículo nos lleva a la creación de Dios. Miren, volviendo un poquito más atrás, dice versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Esa expresión, creado según Dios, nos lleva, ¿verdad?, impajaritablemente al Génesis, creado según Dios, porque ahí aparece, ¿verdad?, en el primer capítulo, segundo capítulo de Génesis, ¿verdad?, esta intención de Dios de crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. Por consiguiente, ¿verdad?, esta condición de santidad nosotros la hemos de alguna forma manchado, la hemos caricaturizado. Y eso, ¿verdad?, ha hecho que se aleje de nosotros cualquier expectativa de vivir esta experiencia. Porque está reservado para algunos, porque es en un lugar determinado, porque tengo que irme a la montaña, porque tengo que hablar de manera distinta. Mentira, eso es mentira diabólica. La santidad está relacionada con las decisiones que tú tomas todos los días. Por eso que Pablo dice, ¿verdad?, desechen, despójense. Ustedes están llamados a tomar decisiones de aquellas cosas que pertenecían a la vida antigua que llevaban. Y tienen, ¿verdad?, que vestirse del nuevo. Hay una nueva naturaleza. Hay una nueva creación en tu vida. Una experiencia diferente. Tienes que pensar de esa manera.
Y así como teníamos tiempo, ¿verdad?, para ir a los cafés, no sé, con piernas, y teníamos tiempo para trabajar 25 horas a la semana, al día, y teníamos tiempo para 1000 cosas, ¿verdad? En fin, y eso llenaba nuestra mente. Hoy día que tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación, ese conocimiento, esa realidad también tiene un nuevo conocimiento. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de vuestro entendimiento, la manera de pensar, eso es lo mismo que está diciendo para los hermanos de Éfeso. Por eso, ¿verdad?, que si tú no oras y si tú no lees la Biblia, no puedes ser cristiano. Tal vez alguno me va a decir al final del culto, pastor, usted esto dijo demasiado, usted está haciendo juicios. No, no es que esté haciendo juicios, es que esta nueva forma de vida tiene una nueva demanda. Y fíjense que la demanda no es ni más ni menos, sed santos, porque yo soy santo. Entonces este término, ¿verdad?, que pareciera tan teológico, esto de vestirse de la nueva mujer o vestirse del nuevo hombre, está asociado, ¿verdad?, con que tú permitas que Dios trabaje en tu mente para que ya nuestros pensamientos no sean los pensamientos frívolos de antes. Ese pensamiento trivial, liviano, sensual, ligero, irresponsable, sino que un pensamiento con sustancia, ¿no? Una decisión, ¿verdad?, que busca agradar a aquel que vive en él mismo o en ella misma. Por consiguiente, cuando tú vas al supermercado, tú estás viviendo en el desafío de la santidad. Y cuando escoges una película para el cine, estás viviendo en el desafío, ¿verdad?, de la santidad. Y cuando vas, ¿verdad?, a un carrete, estás viviendo en el contexto de decisiones que tienes que tomar para vivir la santidad. No tienes que esperar al día domingo a escuchar la prédica del pastor de turno. Y eso va vistiendo tu vida. Eso va vistiendo tu vida. Y para que quede claro, queridos, porque lo que yo les estoy diciendo, hermano mío, yo sé que usted también perfectamente lo puede concluir, compartir, enseñar, ¿verdad? No es algo, porque es palabra de Dios. Y Pablo se encarga, ¿verdad?, de reforzar todas estas cosas. ¿Y cómo las refuerza? Miren qué tremendo este hombre. Lo vamos a conocer un día. No lo podemos invitar, ¿verdad?, aquí a Cordillera, porque ya no está. Pero mire, abra su Biblia. Del versículo 25 en adelante, del capítulo 4 de Efesios, Pablo se da el trabajo de hacer un checklist. ¿Le gustó eso? O como decimos ahora, tips. Estos son tips, ¿no? Así nos gusta más. ¿Usted sabe lo que es un tips, no? Estos son tips. ¿Cuáles son los tips de Pablo? Dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la santidad tiene que ver con que seamos veraces, creíbles, que tú sí sea sí y tú no sea no. Veraces. Hoy día vivimos la cultura de la mentira. Por eso que existen tantas superintendencias, por eso que existen tantas notarías, ¿verdad? Porque de alguna forma u otra, ¿verdad?, hay una sensación, ¿verdad?, de engaño o de omitir cosas y de regular otras y de normar otras. Porque la tendencia, ¿verdad?, es precisamente no ser veraz. Si yo voy, ¿verdad?, al banco a hablar con mi ejecutivo y le digo: ¿sabes qué? Necesito 5 millones de pesos, te prometo que lo voy a pagar. Por favor, te lo prometo. ¿Qué va a hacer el ejecutivo? Sí, yo sé que tú eres Guillermo Hernández, ¿verdad?, que tu palabra, ¿verdad?, pero ¿sabes? Fírmame acá, ¿no? Y además muéstrame cuáles son las garantías, porque ni siquiera tu firma acá, ¿verdad? Garantía, ¿no?
Todas estas letritas chicas que aparecen cuando hay una institución financiera que hace publicidad, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes esas letritas chicas que tienen que ver con ciertas regulaciones que seguramente ha hecho la superintendencia de banco, en fin? Una letrita chica que duran, no, ni siquiera un segundo, una centésima de segundo, ¿verdad? Y así un texto. Es para cumplir, pero no hay en ellos ni la más mínima intención, ¿verdad?, de que tú te informes. Y esto, ¿verdad?, es algo que está en nuestro ambiente. Papá, te llaman por teléfono, no, dile que no estoy, que salí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta hoy día, por ejemplo, con los celulares, cuando uno va en el metro y suena el celular y van las personas, ¿verdad? De repente suena, oye, sí, mira, estoy aquí entrando a la oficina. ¿Le ha pasado eso, no? Estoy acá entrando a la oficina, sí, espérame, estoy en un taco. ¿No? Por eso, queridos hermanos, el llamado de Pablo es este tips, veraces. Veraces. Jesús, ¿qué dijo respecto de eso? Bienaventurado, ¿quiénes? Los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Es más, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios, capítulo 5 de Mateo. ¿Y qué significa limpio de corazón? Es una persona veraz. Es una persona que se plantea tal cual es. No tiene dobleces, no tiene doble estándar, no tiene máscara, no tiene chapa. ¿Y eso tiene que ver con la santidad? Sí tiene que ver con la santidad. ¿Y tiene que ver con los 28 días de oración y ayuno de la Iglesia Cordillera? Sí tiene que ver, porque si no somos veraces, ¿cómo podemos pedirle al Señor que viva y que se mueva y que se manifieste en medio nuestro? Eso es tentar a Dios. Porque le estamos pidiendo a Él que haga algo que no puede hacer. Y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces nuestra vida, ¿verdad?, se transforma en una religiosidad. Donde llegamos, ¿verdad?, porque es el culto, porque hoy día no tengo nada que hacer, porque hace tiempo que no voy, en fin, porque me encontré en el supermercado con una hermana que me invitó, porque, en fin, por mil cosas llego, o porque quedé sin trabajo, porque me diagnosticaron una enfermedad, ¿verdad? Llego y prendo mi vela y me voy. Y yo creo en Cristo. Pero Pablo sigue, fíjese. Habla de ser veraces. Y miren lo que sigue a continuación. Dice, imagínense, el 27 es, bueno, está un poquito antes, los 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si se enojan, lo voy a leer en la otra versión, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que tenemos que tener dominio propio. No está diciendo que enojarse es malo. No está diciendo, ¿verdad?, que de repente esto de centrarse para adentro y guardar la emoción, ¿verdad?, es lo mejor. No, te puedes enojar. Lo que no puedes hacer es descontrolarte. Una de las virtudes del fruto del Espíritu es templanza. ¿Y qué es lo que es la templanza? Dominio propio. Es decir, el dominio propio tiene que ver con los 28 días de oración y ayuno de la Iglesia Cordillera, que le está pidiendo al Señor, Dios mío, solo tu presencia hace la diferencia. No somos templados, si somos explosivos, si somos coléricos, si somos impulsivos, si inmediatamente reaccionamos, si cuando nos provocan, ¿verdad?, y nos tiran miguita de pan y picamos inmediatamente. Fíjense que Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Es en el descontrol. Este tema del descontrol es fundamental. El descontrol está asociado a la mansedumbre. El manso, ¿verdad?, que también está en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, está vinculado precisamente a cómo yo reacciono y me dejo provocar. Porque el manso, ¿verdad?, es aquel que sabe quién es y sabe, ¿verdad?, quién es Dios. Y conoce la relación que él tiene con Dios. Por consiguiente, cuando se enfrenta al prójimo o a una situación que le provoca, él no se descontrola, ¿verdad?, sino que más bien tiene compasión de aquel que le provoca.
Por eso que puede dominarse, por eso que Jesús, ¿verdad? Cuando Él era torturado, cuando Él fue crucificado, en fin, todo lo que conocemos de Él, Él tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Hemos dicho, sí, nosotros alguna vez a aquel que nos ofendió y nos hirió. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿No? Mechita corta, usted conoce, ese es otro tips, mechita corta, ¿no? Pastito seco. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cómo herimos? ¿No? ¿Cómo afectamos nuestra santidad? Por eso que Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Fíjense que eso es súper potente, porque Satanás se aprovecha, ¿verdad? Y empieza a cultivar, ¿verdad? A influenciar, a incentivar en nosotros, hasta apartarnos definitivamente de Dios, afectando nuestra santidad. Porque cuando no tenemos esa capacidad de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Ofendemos, juzgamos, discriminamos, rechazamos, odiamos, somos vengativos. Es decir, la antítesis del carácter de Cristo. Fíjense que más adelante Pablo aborda este concepto, ¿verdad? Del descontrol y de la relación con los demás. Más adelante en el capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 18. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese versículo, ¿verdad? Aparece el vino y el Espíritu Santo, una mezcla un poco rara, digamos, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que en el vino hay descontrol. Y que el vino, ¿verdad? Es un escenario en que el individuo reacciona ante la más pequeña provocación y no puede controlarse. Pues bien, en sentido opuesto, la presencia del Espíritu Santo lo que hace en nosotros es ayudarnos a tener dominio propio. ¿Y cómo Pablo lo ejemplifica en la vida práctica? Mira lo que dice a continuación de este versículo. En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo, ¿verdad?, vincula la llenura del Espíritu Santo con nuestro dominio propio y con la manera en que nos relacionamos con los demás. La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, que para nosotros es sinónimo de hablar en lenguas para muchos, o sinónimo de profecías, ¿verdad?, y de cosas sobrenaturales. En este contexto, en el contexto de la iglesia, Pablo lo asocia con la manera en que nos tratamos, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre nosotros con himnos y cánticos espirituales. Por eso que Pablo plantea dominio propio, mansedumbre. ¿Quieres que el Señor se manifieste este año como nunca aquí en Cordillera? ¿Quieres que estas bancas, verdad, estén llenas y que el segundo piso esté lleno y que tengamos 4 cultos y haya cola allá afuera? Aleluya, gracias Señor. Pero también depende de nosotros, de tu carácter, de tu dominio propio, de la experiencia en la intimidad, porque esto tiene que ver con la intimidad. Tiene que ver con tu tiempo, con tu agenda. Tiene que ver con la manera en que se distribuye tu casa, los muebles. Tiene que ver con el despertador. Tiene que ver esto, ¿verdad?, con el último programa que ves en televisión y a la hora que te acuestas. Tiene que ver con la cantidad y con la carga de trabajo que tienes en tu oficina. Tiene que ver, ¿verdad?, con la relación que tú tienes, incluso tu intimidad con tu esposa. Tiene que ver con la atención que tú le dispensas a tus hijos. Porque hemos sido llamados a una nueva vida. Y si no somos capaces de vivir esa nueva vida, esto no sirve de nada. De eso está hablando Pablo. Y esto no es algo, ¿verdad?, que esté radicado en el liderazgo o en el pastor. Cada uno de nosotros, en nuestra propia realidad y en el contexto en que hoy día vivimos, con las limitaciones, estamos llamados veraces, templados. Y Pablo sigue.
¿Qué dice a continuación? El que hurtaba, versículo 28, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Bueno, eso es como obvio, Pablo, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿cómo va a haber alguien que robe? Es importante que trabaje, pero mira lo que dice después de la coma, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El llamado de Pablo es a trabajar, ¿verdad? No para vivir de lo propio, porque ¿cómo se te ocurre vivir de lo ajeno? El llamado de Pablo, ¿verdad? Es a trabajar para ser solidarios, para compartir con el que tiene necesidad. El que tiene mucho le da al que no tiene nada. Ese es el concepto que hay en todo esto. No es que Dios esté en contra de las riquezas. Lo que pasa, ¿verdad?, es que la lógica humana es acumular y a retener. Acumular y a retener. Acumular y a... porque eso nos da seguridad. Y mientras nuestro estado de situación financiera, ¿verdad?, esté catalogado como Prime y tengamos la tarjeta de crédito Platino, bueno, yo hace rato que me perdí un poco, pero Platino o Gold, ¿no? Estamos bien. Entonces, como ya no nos atienden por la caja porque tenemos ahora una sucursal Premium, entonces donde nos atienden con café, es otra cosa. Estamos bien, ¿no? Tenemos asegurado nuestra vejez. Tenemos asegurada nuestra vejez. Y ahí está nuestra seguridad. La ironía mía, hermanos, no es para reírme de esas cosas en el sentido de que estén malas, sino que trato de alguna forma de que podamos comprender aquello que es prioritario. Y Jesús lo dijo, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros hemos invertido, y eso tiene que ver con los 28 días de oración y ayuno, sí tiene que ver con los 28 días de oración y ayuno. Y si seguimos, ¿verdad?, en la lista, vamos a encontrar otras cosas más. A continuación Pablo habla, ¿verdad?, de las groserías y de cómo nos expresamos. Y también tiene que ver con la santidad, por supuesto que tiene que ver con la santidad. Mira, más adelante Pablo dice, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El versículo 29, en la NBI, mira cómo lo dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. El doble sentido, los chistes, la burla, el juicio. Esto es diferente, porque aquí habla, ¿verdad?, del estilo de vida. Habla, ¿verdad?, de la forma en que nos relacionamos y que obviamente afectan, ¿no?, y dificultan nuestra relación con Dios. Fíjese que esta parte de la unidad y de la santidad, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, Pablo le da una pequeña introducción, ¿no?, porque de alguna forma estamos viendo tips de Pablo. Pero en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, todos estos elementos están insertos en una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la vocación a la cual Dios nos llamó tiene una forma de ser y de comportarse. Que os comportéis como es digno de la vocación. Es decir, esta vocación, ¿verdad?, que es el Evangelio de Cristo, tiene una forma de vida que nosotros no podemos transgredir, porque cuando lo hacemos, nos alejamos. Y ya, ¿verdad?, la realidad de la presencia, del poder, de la manifestación de Dios ya no está en nosotros. Pastor, fíjese que ¿será posible que alguna vez nosotros podamos ver milagros en la iglesia? ¿Se acuerdan? En la iglesia primitiva, yo cuando leo el libro de los Hechos, pastor, y veo esos milagros, ahora ya no existen esos milagros. No. Pareciera que Dios no nos escucha. Pareciera, ¿verdad?, que... ¿cuál es la diferencia?
pasamos una hora y media, ¿verdad? Podría haber sido más corta la prédica. Y nos vamos y regresamos y seguimos siendo igual. Nuestra vida igual tiene que enfrentar el lunes, ¿verdad? Lo que dejó pendiente el viernes, y no hay ninguna diferencia. Seguimos teniendo problemas en el matrimonio, ¿verdad? Llegar a la casa es mejor seguir trabajando, ¿no? Pareciera como que es un espacio, un escenario tan distinto al nuestro, tan diferente al nuestro. Segunda de Crónicas 16:9, es un versículo que hace tiempo que no pronunciaba acá. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es decir, el problema no es de Dios. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ese versículo, ¿verdad?, que está en Segunda de Crónicas 16:9, me habla y me señala, ¿verdad?, que Dios quiere, Dios sabe, Dios conoce y Dios puede. Contemplan, ¿no?, para mostrar este acto, ¿verdad?, de ser protagonista, su poder a favor. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la fisura, si es que hay fisura en ese versículo? Los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y quiénes son los que tienen corazón perfecto? ¿Verdad? No está hablando de perfección, no está hablando, ¿verdad?, de aquellos que nunca se equivocan, que todos lo saben. No, está hablando de aquellos que no tienen un corazón dividido, sino que es un corazón compacto, donde la motivación y la prioridad es conocer, honrar, amar, adorar a este Dios. Ese es el corazón perfecto. Es aquel corazón, ¿verdad?, al cual hace mención Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y a continuación dice, bienaventurados los que lloran. Es decir, ese corazón quebrantado, humillado, rendido, que clama y dice, sin ti no soy nada. Y en esa condición, ¿verdad?, Dios se perfecciona. Por eso que tantas veces y muchas veces el dolor sigue siendo para nosotros, y perdonen que lo diga de esta forma, hermanos míos, lo digo con mucho respeto, muchas veces el dolor para nosotros es una bendición. Lamentablemente, y digo lamentablemente, ¿verdad?, porque como lo dijo Pablo al comienzo de este pasaje, ¿verdad?, hay un problema de ignorancia y hay un problema de dureza. Y la aflicción, precisamente, muchas veces, las carnes vivas nos hace clamar, no puedo más, ayúdame. Y en esa condición recién, ¿verdad?, estamos dispuestos a escuchar. Y a pesar de cómo somos, Dios tiene la gracia y misericordia para atendernos al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y aparece este Dios, ¿verdad? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo hago todo nuevo. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, otra vez, otra vez. Y Dios viene otra vez, otra vez. Y cuando lloramos y clamamos, y cuando desnudamos nuestra alma y nos quebrantamos y pedimos perdón, ¿verdad?, Él viene otra vez. Él viene otra vez. Es su gracia, es su gracia, es su gracia, es su gracia. Por eso que a pesar de todo esto, tenemos esperanza y podemos clamar, Señor, tú haces la diferencia, pero perdónanos y ayúdanos. Y enséñanos a vivir en santidad, en tu presencia. Santidad. Que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que vas a comer, con lo que vas a tomar y con lo que vas a ver hoy día en la tarde en televisión. No tiene que ver con el próximo domingo, en el nuevo culto. Santidad. Sed pues santos, porque yo soy santo. Él es increíble. Él es increíble. Él es loco. Porque a pesar de cómo somos, Él renueva cada día su misericordia. Y perdona nuestros pecados. Y levanta nuestros brazos caídos.
nos anima y nos renueva. Hermanos míos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa realidad está vigente para tu vida hoy. Hemos examinado, ¿verdad?, este texto de algo que ocurrió hace miles, cientos de años atrás, pero hoy día está vigente por la gracia de Dios para tu vida. Está vigente. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo te quiero invitar a que tomes decisiones en esta mañana. Que por favor te incorpores con una autocrítica profunda de tu propia vida, nuestra propia vida. No te estoy pidiendo, ¿verdad?, que pienses como los evangélicos, ni creamos, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, es aliancista. No. Esto tiene que ver con la manera en que estás viviendo. A lo mejor te sientes vacío, lejana, y quieres. A lo mejor hay cosas en las cuales tú aún estás vinculado, hábitos, costumbres, y no has tomado decisiones. A lo mejor hay relaciones hoy día emocionales, afectivas, hay amistades, hay resentimiento en tu corazón que tú no has liberado. A lo mejor hoy día tienes problemas, ¿verdad?, con tu esposo, tu esposa. Hay algo que te distancia de tus hijos, de tus hijas. Yo quiero darte la oportunidad de que tú tomes decisiones y puedas pasar aquí adelante. No significa que si tú no pasas adelante el Señor no va a escuchar. Tampoco es eso. Yo solamente trato de llevar de alguna forma nuestra vida a tomar una decisión que de alguna forma, ¿verdad?, se transmita. Estoy tomando decisiones. El pueblo de Israel, cuando estaba a la orilla, ¿verdad?, del Jordán o del Mar Rojo, las dos oportunidades, tuvo que meter los pies al agua, ¿no? Porque si no metía los pies al agua, las aguas no se separaban. Yo te invito a mojarte los pies. Si quieres, pasa aquí adelante. Vamos a tener un momento de oración.